Too late, ¿verdad? 7, 6, 5. La vida es un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y furia que nada significa, dice Macbeth en una obra clásica de El infinito William Shakespeare. Yo soy el finito Pablo Boullosa, de hecho me parezco al finito López, me lo dicen con frecuencia, y me alegra mucho estar con ustedes esta noche, darle la más cordial bienvenida. Y yo digo, pues que sí, que la vida es un cuento, en efecto, contada por un idiota, a lo mejor lleno de sonido y furia, no cabe la menor duda, pero que en realidad sí significa algo. ¿Qué significa? Eso habrá que preguntárselo a otros clásicos o a otros personajes del mismo William Shakespeare o a mis colegas, a quienes cedo la palabra para que se presenten a sí mismos. Pues como yo no tengo nada interesante que decir, mejor acudí a un autor que va a ser relevante esta noche, porque esta noche estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Telmex, sede de dos obras de teatro musicales, de Los Miserables y de José el Soñador. Y bueno, como todos sabemos, Los Miserables está basada en la novela homónima de Víctor Hugo, y Víctor Hugo dijo alguna vez que la palabra es el verbo y el verbo es Dios. Entonces, muy bienvenidos al dichoso Dios. Yo soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Decía George Eliot, un escritor, que las palabras tienen alas, pero que desgraciadamente no siempre volaban hacia donde uno quería. Hoy la dichosa palabra voló de sus estudios para posarse aquí en el Centro Cultural Telmex y está rodeados de mucha y muy buena gente, así que esperemos que se diviertan esta noche y bienvenidos a este dichoso y premiado programa. Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas noches, soy Eduardo Casar. Hace unos días murió Mariana Frank Weinstein. Quiero recomendar de entrada su libro Y Mil Aventuras, que publicó Siglo XXI, y evocar unos versos de Miguel Hernández, que dice: el pez más viejo del río, de tanta sabiduría como amontonó, vivía brillantemente sombrío y el agua le sonreía. Bienvenidos. Pues, muchas gracias. Sí, Muchas gracias al público que nos acompaña, que como ven es nutrido y entusiasta. No es cierto, son los aplausos que se oyen de Los Miserables, que los fuimos a grabar para que se oyera que aquí les gustaba. Bienvenidos, de veras, qué bueno que nos acompañan todas las personas que triunfaron sobre el estrés de esta ciudad para llegar acá, sobreviviendo al caos. Qué bueno que vienen con nosotros. En efecto, pues tenemos algo que presumirles, o más que presumirles, perdón, tenemos algo que compartir con ustedes, porque en realidad es de todos nosotros, de ustedes que nos acompañan aquí en vivo, de las gentes que nos ven desde su casa y de todas las personas que han seguido la dichosa palabra desde hace ya más de un año que estamos al aire. Y pues el Consejo de la Comunicación, Asociación Civil, nos otorgó el premio Principios la semana pasada, que tenemos aquí un pequeño, el trofeo que entregaron a esta producción. Que no es un pisapapel. No fungirá como tal, tiene un valor simbólico importante. Ni es una antena para recibir la señal. Sí, tiene un poco de Mars Attacks, ¿no? Yo imagino a Tim Burton y a los marcianitos. De aquí pebetero olímpico este año que también, estamos fíjate. así. Sí. Bueno, Perdón, estás muy lírico y nosotros diciendo aquí. No, está muy bien que nos tomemos también pues con gracia un premio que realmente viene a agraciar a todas las personas que siguen el programa. Muchas gracias a ustedes y de veras lo compartimos con todos este reconocimiento. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, con algunas llamadas que tenemos acumuladas de programas anteriores, como esta de una chica que solamente firma Adriana y nos pregunta de dónde proviene la frase sentir mariposas en el estómago, como las que a veces se sienten estando en vivo, ¿no crees? Pues proviene del estómago, evidentemente, ¿no? A mí me gusta esa frase porque es una de esas metáforas que se inventan para explicar algo inexplicable. Si a un niño le preguntamos, niño, ¿qué es el odio? Inmediatamente lo que va a hacer es recurrir a su imaginación para crear una historia. Va a decir, bueno, es como cuando
mi mamá agarra la plancha, le pega a mi papá con la plancha, tal. No va a llegar al concepto directamente. Y sentir mariposa en el estómago es algo así. Es decir, la mariposa es un lepidóptero que aletea y que va de un lado a otro. Ahí está el verbo mariposear para quien anda rondando algo. El ¿no? mariposón. El mariposón, ¿no? que Es día- podía ser, bueno, que tiene sus dos acepciones. Y entonces sentir mariposas en el estómago se refiere pues a esta idea. Además, la palabra mariposa es muy bonita porque significa precisamente, viene de María como sinónimo de mujer y posarse. La palabra en ruso, por ejemplo, para mariposa, que es baboshka, significa mujercita. En realidad, mariposa tiene nombre de mujer, es como una pequeña mujer, etimológicamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, uno siente mariposa en el estómago. Ya cuando la cosa fracasa, lo que siente uno son sopilotes en la azotea y se cambia el asunto. En el Esperemos mejor que de no los nos casos. pase. Esperemos que no nos Esperemos pase. que hoy no acabemos sintiendo Pero entonces esos no tiene nada opilotes. biológico el asunto, o sea, no es... De que, Así como no, que haya que desparasitarse, digamos. Pobres ¿Qué quiere decir con mariposas. biológico? Pobres No, Oye, Desmariposarse. imagínate tenerlas de a de veras, debe ser una cosa medio terrorífica. Por eso no hay que tomar mucho gusano de maguey, porque si germina pueden salir mariposas en el estómago luego. Pero como vuelan. Como vuelan, sí, te salen así como elogios. Y la expresión es de origen inglés, ¿verdad, Eduardo? O sea, no es más bien algo que hemos tomado de las expresiones, digamos, populares de habla inglesa y que hemos adaptado aquí, ¿no? ¿Cómo es en el inglés? No, pues to have butterflies in one's stomach, o sea, igual, pero digamos es una noción, digamos, esta noción de las mariposas en el estómago, como esta cosa así del nervio, de la inminencia, de ahí viene, es una expresión inglesa que hemos tomado tal cual. Sí debe ser inglesa, porque, por ejemplo, los michoacanos cuando se enamoran lo que sienten son mariposas monarcas. Claro. Entonces sí debe venir por ahí, ¿no? Pero a Butterfly no le veo yo que tenga lo de mujercita. Bueno. Butterfly. Bueno, yo me comprometo nada más a lo ruso y a lo mexicano. No, pues español, butterfly ¿no? es la mosca de la mantequilla, eso es la mariposa en inglés. Oye, a tu amado Nabokov le gustaban mucho las mariposas. A mi amado Nabokov le gustaban muchísimo las mariposas. Vladimir Nabokov, el autor de Lolita y de muchas otras novelas extraordinarias, una autobiografía portentosa que se llama Habla Memoria, le gustaba mucho perseguir mariposas. De hecho, en el guión, ustedes saben que Nabokov escribió el guión, un ejercicio de guión para la película que hizo Stanley Kubrick de Lolita. Ese guión nunca se filmó otro guión porque el guión era muy poco cinematográfico. Pero en este guión Nabokov se retrataba a sí mismo, quería hacer, digamos, lo que en cine se llama un cameo en la película, aparecer unos minutos como un orate que persigue mariposas por la campiña, mientras Humbert y Lolita atraviesan la Unión Americana. Eso es bastante cinematográfico, pero no salió en la película. No salió en la película. No, Nabokov acabó Censurado. peleado con Kubrick, terminó muy mal la historia, pero Nabokov era un gran coleccionista de mariposas, así es. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras llamadas. Tenemos aquí una llamada de una chica que firma también nada más como Ivonne. Y ella nos pregunta la etimología de la palabra ballet y saber su exacta pronunciación, que yo seguramente no le he dado Creía que al nos iba a momento de pedir leer la unos llamada. pasos aquí de ballet. Vamos a pedirle a Nicolás que... No, Pablo seguramente los debe hacer mucho No, mejor. no, el padre Eduardo no me sale bien. Ahora, mira, si firma nada más Ivonne, a lo mejor es la de Ivonne e Ivette, y entonces a lo mejor ella sí sabe De hacer ballet. pasos de ballet, exacto. No, bueno, ballet es un galicismo, pero es un galicismo que a su vez es un italianismo, es decir, el término francés es ballet, pero ballet viene del italiano balletto, que es diminutivo de ballo, es decir, bailecito. Un ballet, pues es un bailecito, que digamos, habría como muchos momentos históricos en los cuales situar la aparición del ballet. Es decir, la idea de combinar música con danza, con otras expresiones, digamos, escénicas, como el desfile, la escenografía, los vestuarios muy ricos, el canto coral, etcétera, es bastante antigua. Es decir, ya desde la Edad Media había lo que se llamaba la masque, es decir, la mascarada, que incluía todos estos elementos. La palabra ballet surge en el siglo XVI
en la boda de Margarita de Lorena, la hermana de Enrique III, el rey de Francia en aquel entonces, en donde se presenta un espectáculo que es llamado Ballet Comique de la Reine, es decir, ballet cómico de la reina. Ahí aparece la palabra en lengua francesa por primera vez. Ahora, el ballet ya, digamos, instituido como tal en la corte francesa, no aparece sino con Luis XIV, es decir, en el siglo XVII, principios del XVIII, en donde Luis XIV incluso tiene, bueno, así como tenía su propio maestro de música, que era Lully, tenía también su propio maestro de ballet, que era Beauchamp. Ahora, no imaginemos ese ballet como el ballet que podemos ir a ver hoy al teatro o como el ballet de los cuadros de las bailarinas de Degas. Ese ballet, digamos, el ballet moderno, o bueno, el ballet clásico moderno, pues para decirlo de manera especialmente rebuscada, es un invento del siglo XIX. Ese ballet que conocemos tal cual es un invento del siglo XIX, como lo es todo el atuendo de las bailarinas de ballet que conocemos hoy. Las bailarinas de ballet llevan lo que se llama un maillot, un payasito, se llama maillot porque el sastre que lo inventó era el señor Maillot, y llevan un tutú, que es esta faldita así, de tul que se ponen ellas muy cortita, y tutú, esa es una palabra que tiene un origen maravilloso porque es eminentemente onomatopéyica y es un eufemismo de cucu, que significaría literalmente culo culo, y como pues sí es cortita la falda, pues aplica muy bien. Pero al principio no estaban así, creo que al principio salían con unos faldones enormes, Sí. incluso con tacones, lo que dificultaba bastante, porque en ese ballet que hablas tú de la reina en el siglo XV, lo que se dio como primer ballet como tal fue que los bailarines siguieran una coreografía, porque hasta entonces pues igual salían y bailaban y todo, pero el hecho de ya marcarlo como ballet propiamente dicho fue que siguiera una coreografía. Y creo que incluso eran nada más de hombres, curiosamente, los primeros ballet. Luego ya con Luis XIV, cuando empezó además fundó creo que la Real Academia de Danza y Música, En su ya corte. empezaron a entrar mujeres y entonces pues aquello se enriqueció un poquito. Ahorita supongo. esto que decías me hizo recordar un chiste feminista muy celebrado sobre Fred Astaire y Ginger Rogers, que las feministas decían que Ginger Rogers era su heroína porque hacía lo mismo que Fred Astaire, pero al revés y con tacones. Bueno, vamos a comenzar a obsequiar libros. Recuerden que siempre les proponemos el juego de la dichosa palabra. Nosotros damos una definición. Ustedes, si se saben a qué palabra corresponde esta definición, pues tendrán prioridad para llevarse cualquiera de los ejemplares que vamos a ir obsequiando esta noche. La definición dice lo siguiente: franja de tierra que une dos continentes o un continente y una península. En México hay uno muy famoso que es cuna de una cultura muy interesante, con sones maravillosos, etcétera. ¿Cómo se le dice a esa franja de tierra que une dos continentes o una península y un continente? Esa es la dichosa palabra, y los libros que vamos a ir obsequiando son primero de Clarice Lispector, La hora de la estrella, una escritora brasileña maravillosa. Está publicado por Ciruela, es una cortesía de la librería del Sótano. Y vamos a obsequiar uno, por cierto, al señor Herminio Vera por otras razones, con mucho cariño. Vamos también a regalar este libro de Norma Barrera, Diario de Bernardo, la dramática conquista de México Tenochtitlán, narrada por un joven soldado español. Supongo que si hubiera sido un joven soldado mexica, lo habría sido aún más dramática, pero bueno, es una novela de Norma Barrera en una serie editorial Planeta dedicada a novelar hechos históricos. Luego, esta novela del escritor chino Gu Hua, seguramente tampoco lo pronunció muy bien, se llama Mujeres virtuosas del arenal de las ocas amorosas. Y pues ni modo, Mario Velatín ya se quedó sin un título para alguna de sus novelas. Se lo ganó Gu Hua. Está publicado por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Y tenemos también ejemplares de las revistas, primero El Huevo, que trae a Rosario. Pero son suscripciones, Pablo. Ahora no vamos a Andamos dar muy generosos. ejemplares, sino suscripciones trimestrales Trimestrales de la revista El Huevo. a la revista El Huevo. Así es que llámenos para que la empiecen a recibir y luego pues renueven su suscripción, no sean gachos. Y también ejemplares de la revista Incipit, una revista muy interesante que hacen unos muchachos con mucho talento y mucho rigor. Trae en su portada ni más ni menos que a Julieta Fierro. Es importante decirlo porque está un poco fuera de foco la foto. Debe ser porque es artística, ¿no? Ustedes saben cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía, dicen, ¿no? Que la pornografía sí está en foco. ¿No? Sí está en foco. Bueno, vayan ustedes a saber. También debemos, pues nada, repetir la dichosa palabra que estamos pidiendo esta noche, que es una franja de tierra que une dos continentes o un continente y una península. ¿Tengo tiempo de otra pregunta?
Bueno, vamos a formular alguna pregunta a nuestro público Vamos a ver qué trabajan y les vamos a, tengo entendido que les vamos a obsequiar algo a las personas que tengan el valor de responder a la pregunta. La pregunta es muy bonita. ¿A qué hora y- salen por el pan? No. Yo creo que es aún más bonita, no lo sé. Pero pues es simplemente decisión de ustedes levantar la mano y por ahí alguien se va a acercar con un micrófono. No griten, espérense a que se acerque alguien con el micrófono para que lo digan. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la palabra más bonita del idioma español? Desde luego, a su buen parecer. ¿Cuál es la palabra más bonita de nuestro idioma? Vayan levantando la mano los que luego, ahí hay un candidato que ya sabe Aquí cuál es la tenemos palabra un más caballero bonita, doctor. más bonita de nuestra lengua, en su opinión. Y te va el micrófono. Acércate con el micro para que... Eso. Bueno, mi nombre es Daniel, buenas noches. Pienso que la palabra más bonita es amor. ¡Un aplauso para Daniel! Que seguramente está enamorado. Seguramente Bueno, saber por qué. Pero por supuesto. Otra persona que quiera responder la pregunta, ya hay otro gentil doncel, un caballero que se anima a responder. Queremos suponer que no nos vas a repetir la palabra amor, sino yo que pensaba tienes que otro sí. candidato a la palabra más hermosa del idioma español. Que queremos Sí, suponer que buenas sí es un noches. caballero. Mi nombre es Jorge y bueno, para mí la palabra más bonita de México en realidad es un nombre. Ajá. Ana, mi novia. ¡Bravo! Hoy tenemos público enamorado. Un público muy enamorado, sin duda alguna. Ana, Estamos además, en es un verano. Además, ya Ana te- es un perfecto palíndroma. palíndroma, ¿no? Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos a ir a una entrevista. Recuerden que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Telmex en vivo y como lo prometimos, un poquito por arriba del nivel de Los Miserables, literalmente dicho, porque Los Miserables está representando unos metros aquí abajo. Y con este pretexto le preguntamos al traductor de esta obra, al traductor de la obra Los Miserables, cuyo nombre es Álvaro Cerviño, le preguntamos qué problemas había tenido o a qué problemas se había enfrentado para traducir Los Miserables y que se había consultado el original de la novela de Víctor Hugo, y vamos a ver qué es lo que nos respondió Álvaro Cerviño. Siempre en esta obra vamos al original de Víctor Hugo. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, transmitiendo en vivo. Estamos en esta ocasión desde el Centro Telmex. Presentamos, como todas las semanas, algunos modismos que nos llevan a nuestro correo. Sí, tuvimos No, un problema con la señal de audio al aire, de veras, 1000 perdones, nos da mucha pena. No se perdieron de nada brillante que hayamos dicho, no se preocupen, pero de todas maneras nos da mucha pena el problema técnico. Perdón. Ya tiene audio Eduardo, ahora sí. Ya tiene Sí, ahora audio. sí, Eduardo. escuchamos. Bueno. Dice a Moctezuma de Yucatán, así es, solamente tenemos el nombre de correo.
Palabras mayas que ya usamos de manera cotidiana y que en muchos casos no podríamos explicar de otra forma. Eso es interesante, que realmente sea para cuestiones muy específicas. Una, tengo chocñac. ¿No será Suena coñac? como coñac, ¿verdad? Chocnac. ¿Qué significa dolor intestinal o cólico? Y aclara, los guaches, que se supone que seríamos los resto. no yucatecos, tengo retortijones, manito. ¿Sí? O sea, se ha de referir a los chilangos. No, seguramente. Y luego, la otra, ¿cuál era? La otra es, la voy a hacer con acento porque sin acento no tiene chiste, disculpar a nuestro público yucateco. Guayfo como apesta. Y guayfo como apesta, según nos dice a Moctezuma, es una expresión de asco a la que los guaches diríamos fuchi. Y dice que ha degenerado un poco, porque sobre todo ahora los jóvenes cuando no quieren hacer algo o no les gusta algo dicen guay no fo. Apesta. No, apesta Guay ya no no fo. sé si dicen, pero dicen Pero guay no Pero fo. es lo que implica, ¿no? Exacto. Un trabajo apesta. Bueno, como todas las semanas también tenemos una pregunta especial para regalar. Tenemos 2 ejemplares de este libro, Librote. librote, que es la ópera de 1901 a 1925 de Edgar Ceballos, de la colección Escenología, y del FONCA y del Conaculta. Un Tenemos librote. 2 libros, un libro para los televidentes y un libro para quienes nos acompañan aquí en el estudio. Y también para los televidentes tenemos 10 pases dobles para José el Soñador y 10 pases dobles para Los Miserables. Sí. Es hacia abajo. Sí, hacia abajo. Sí. La pregunta especial es Parece muy hasta especial y fácil. esta está difícil. Está no complicada. está como la dichosa que está fácil. Nombre del primer compositor mexicano en estrenar una ópera en Europa y nombre de dicha ópera. O sea que es compuesta. Esta está difícil, pero si traen por ahí su La palm, pregunten en Encarta y a lo mejor sale. ¿Les podemos dar una pista? Sí, claro. El nombre de pila, es una pista tonta además, el nombre de pila del compositor es el final de un chiste tontísimo que tiene lugar en una lavandería china. Exacto. Es- Donde le piden que, Con eso- Que hable, donde le piden que hablen con más fuerza. Exacto. Ahí está el nombre. Ya eso se llama retrato hablado de la palabra. Sí, ya está. María del Carmen Ortiz nos pregunta, ¿cuál es el origen de la palabra persignar? Persignar. Con Un G, pecado, ¿verdad? seguramente. Persignarse viene del latín persignare y significa hacer muchas cruces. Muchos, y signare, hacer la señal de la cruz. Y eso es lo que significa persignarse, que no hay que confundir con santiguarse, es hacer 3 veces la señal de la cruz, una en la frente, otra sobre la boca y otra en el pecho, antes de santiguarse otra vez, que santiguarse es hacer, en el catolicismo, la señal de la cruz desde la frente al estómago y sobre los hombros. Aclaro lo del estómago porque mucha gente lo hace sobre el pecho y creo que es incorrecto, porque, bueno, igual es algo exagerado, pero dicen que si se hace la segunda, el segundo toque, por así decirlo, sobre el pecho, la cruz quedaría como boca abajo, porque quedaría más corta esta parte que esta. Entonces, No, y en realidad además, hay que hacerlo. Se supone que en el hasta estómago residen los sentimientos Los también, ¿no? sentimientos, Es la el razón, raciocinio, los sentimientos y son como las fuerzas corporales. eso, las fuerzas corporales. Y hay un término, una acepción que usamos los mexicanos, que es la de persignarse para comenzar algo. Es decir, te persignas con la primera venta del día, comienzas algo. ¿Sí? Una cuestión de comienzo, Por de el inicio. primer gol, ¿no? Por el primer gol, ¿no? Sí, lo hay. Sí, lo hay. O con el primer tequila, digo. Sí, claro. Oye, Bueno, pero sí, y dime. santiguarse, tú nos decías que no es lo mismo. Santiguarse es nada más hacer una vez la cruz, es decir, hacerlo en todo el cuerpo. Persignarse es hacerlo primero, creo que son 3 dedos, perdón, sobre Sí, es la que es la frente. Trinidad, por la eso son 3 Trinidad, y luego sobre la boca, que se supone que es como que la razón hablada, por así decirlo, lo que sale de uno. Y luego sobre el pecho antes de hacerla otra vez. O sea, en realidad serían 4 veces y creo que lo que se dice durante la persignación es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, un Dios nuestro. Y De se nuestros hace- enemigos, líbranos, Señor, no la Santa Cruz de nuestros enemigos. Sí, porque el Ahí hiperbatón, cada uno como le quiera hacer. el hiperbatón hay que tener cuidado. Yo acabo de ver un letrero en una sucursal de un banco que me queda cerca que dice, prohibido a esta sucursal entrar con animales. Es decir, le prohíben a la sucursal que entre.
a sí misma. ¿Sí? Con Es que animales. desaparecería. Con animales. En realidad es una cuestión del hiperbatón, es decir, de la organización de las es que hacer distintas poesías partes. en términos ¿no? bancarios está muy Está difícil. peligroso. Bueno, Ahora, tenemos... nomás un breve consejo de un hereje a los católicos, pero de veras les va a ser útil. Se supone que los católicos que deseen persignarse no deben inclinarse mientras se están persignando, porque entonces como si quebraran la cruz. Inclínense ya que se acabaron de persignar, porque si no es como si... Tampoco besarse. Hay mucha gente que al terminar de santiguarse se lleva ¿Y no? la mano a la boca y... Ahora, esas cosas tienen sus acepciones teológicas, Locales. religiosas, locales, que, bueno, hay que limitarnos a lo lingüístico en eso, ¿no? Si no nos van a... Bueno, besarse es lingüístico propiamente. Bueno, tenemos unas preguntas de nuestro público que está aquí en el centro Telmex. Sofía Mora pregunta una pregunta que es... A ver, ¿Quién es que nos Sofía diga Mora? Sofía Mora, ¿quién es? Allá. Sofía Mora, que qué es un cronopio, un personaje de Julio Cortázar, que se refiere a pequeños personajes. Tiene la acepción de cronopio porque es un personaje como muy librado a sus sentimientos y como que vive fuera del tiempo. En este sentido es mi interpretación o mi lectura de los pequeños cronopios de Cortázar. Tenemos otra pregunta, Otra. ¿no? Otra de Daniel aquí del público. Alberto Carranza, que ha de estar ¿Quién por es acá. Daniel Alberto Carranza? Por ahí. El del amor. El amor. Esta vez estuvo menos amoroso y nos pregunta que si, ¿por qué el verbo imprimir se conjuga como impreso? Entonces permiten conjugar el verbo elegir como elegido y no como electo. Eso tiene que ver con participios pasados regulares y irregulares, es decir, hay algunos verbos que permiten la doble conjugación. Yo no puedo decir, por ejemplo, he decido, y tengo que decir he dicho porque es irregular. Sin embargo, imprimir puede ser de las dos maneras, imprimido e impreso. Lo que pasa en ese caso es que se suele usar más el imprimido como participio pasado, he imprimido estos folios. Impreso se utiliza más como adjetivo, es decir, agarra las hojas impresas y ponlas sobre la mesa. Actualmente ese uso está totalmente alternado, son correctos los dos y pasa con algunos verbos. Imprimido es uno de ellos, freído es otro de ellos, se puede decir frito y freído. Y en el caso de electo, pues es otro de estos ejemplos, entonces se valen las dos y los dos son ejemplos. Bueno, me piden que sea breve. Cristian Ferrer, también debe estar por aquí él, Cristian Ferrer. Ahí está la manita. Él nos pregunta que de dónde proviene la palabra lesbiana. Bueno, viene desde luego de la isla de Lesbos y en concreto tiene que ver con la figura de Safo, que es una de las grandes poetas líricas de la antigua Grecia, estupenda, pero sin embargo todo es un poco un malentendido porque Safo no es una cantora en particular del amor entre mujeres, canta muchas cosas del amor, pero sobre todo el amor heterosexual. Sin embargo, pues de ahí viene la palabra lesbiana. Bueno, y Iván Briceño Montesinos comenta, mejor dicho, que en libros de escritores franceses ha encontrado la expresión. Bueno, no se ha mostrado Iván Briceño Montesinos, por cierto. Muchas gracias. Dice que en libros de escritores franceses ha encontrado la expresión hola, en donde, digamos, el contexto no la define como un saludo, que qué significa en este caso. Bueno, hola, con acento grave en la A, y con no, H-O-L-A. H-O-L-A con acento grave en la A es una exclamación en francés, viene de la interjección o y de la que significa allá. Literalmente querría decir como mira allá, qué es lo que he encontrado allá, pero digamos, haciendo una traducción no literal significa como uy, qué barbaridad, qué tal, ya viste, es una mera interjección exclamativa y hola nunca tiene ese sentido en francés, nunca se saluda diciendo hola en francés. Si uno quiere ser muy casual dice salut y si uno quiere ser muy formal dice buenos días o buenas tardes o buenas noches o así. Vamos a mencionar, es un poco como los españoles que dicen mira, ¿no? Sí, porque... Mira la hoja. Bueno, los queremos invitar a la presentación del disco compacto Cantes Huastecos con obras de Jesús Echevarría, Lourdes Ambrís, Ernesto Anaya, que lo estamos escuchando de fondo, Ernesto Anaya, tenor,
compositor además, y Lourdes Ambrí, soprano, magnífica soprano. La cita es el 3 de julio a las 7 de la noche en el Museo de Culturas Populares, donde estuvimos la vez pasada. Más bien habría que tenemos decir que no lo estamos unos escuchando de fondo. compact para regalar también junto con nuestra dichosa palabra, que es la de Franja de Tierra que une dos continentes. Volvemos en un momento. Ya estamos de regreso en la dichosa palabra. Y bueno, antes de seguir con nuestras dichosísimas palabras, yo quisiera hacer una pequeña pausa para asuntos generales, digamos, y en este caso para, bueno, primero para hacer un anuncio. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, nos informa de su segunda gran venta de libros de la UNAM en Coyoacán, libros editados por la UNAM, precisamente, que hay cosas muy notables entre ellos. Esto tendrá lugar en la Casa de las Humanidades, en Presidente Carranza 162, entre Pino y Tres Cruces, en el centro de Coyoacán, y estará abierta al público de 10 de la mañana a 8 de la noche, del 28 de junio al 4 de julio. La entrada es libre. Si quieren más información sobre esta segunda gran venta de libros de la UNAM, pueden consultar la página electrónica www.casum, o sea, cas de casa, de humanidades, .unam.mx, o llamar a los teléfonos 55 54 55 79 o 55 54 85 13. Hay que decir nada más que los libros, que de por sí son baratos los libros de la UNAM, van a tener un descuento importante esa semana ahí en esa venta especial. Ahí hay uno de poemas mío que se llama Cacerías. Ah, no, pues El corran. descuento ha de entonces. salir como en 5 pesos. Corran, entonces. De hecho, Con si no razón, compran es el libro de Pero Eduardo es un Casar, libro- ya no les contestamos Es sus un libro palabras. que vale más que lo que cuesta. Sí, quiero sí. suponer. Claro. Bueno, ya en el registro de los agradecimientos, bueno, en el número de esta semana, en la edición de esta semana de la revista Vértigo, que muestro aquí a la cámara, muy generosamente, un señor que se llama Miguel González Avelar y que me es vagamente conocido, tuvo a bien, muy buena persona él, así Y es, buen secretario de Educación. y buen papá también, tuvo a bien escribir un artículo francamente generoso, más allá de nuestra relación familiar, de veras un artículo francamente generoso sobre la dichosa palabra, en donde incluso le dedica a Laura García un elogio original de Salvador Novo a Mimi Derba, pero que ahora rescata a Miguel González Avelar para Laura García. Y bueno, de veras, muchísimas gracias a Miguel González Avelar por tan generoso artículo sobre nosotros, sobre la dichosa palabra en este número de la revista Vértigo, que todavía sigue en circulación hasta mañana. Y también muchas gracias finalmente a Maxine Woodside y a Héctor Carrillo, quienes en su espacio en Radio Fórmula, en Todo para la Mujer, bueno, pues tuvieron palabras muy, muy generosas para esta emisión televisiva y para sus conductores. Entonces, de veras, muchas gracias también a Maxine Woodside y Héctor Carrillo. Si ya estamos en eso, también hay que agradecer que nunca lo hicimos a Álvaro Cueva, porque también ha vertido conceptos estupendos acerca de nosotros. Así Muchas es, gracias. así es. ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos por todas amigos, partes? verdad? Y a todos les pasamos una lana para que hablen bien de nosotros. Bueno, y vámonos rápidamente ahora al diccionario visual. ¿Qué nos deparará? Bueno, si alguna vez nos estábamos preguntando exactamente qué es una bambalina, ahora lo sabremos. Bambalina es la tela para forrar la parte de arriba del escenario. Puede ser tela, puede ser madera, depende lo que se pida, vamos. Bueno, pues ya sabemos qué acontece tras bambalinas, ya vimos las bambalinas aquí en el Centro Cultural Telmex y seguimos con nuestras dichosísimas palabras. Ulises Domínguez, con un nombre muy pertinente para su pregunta, pide que comentemos acerca de Troya. No, el nombre más pertinente para una pregunta El de más esa naturaleza, ¿no? Con razón tiene dudas, ¿verdad? ¿Quieres saber? Así es. Bueno, algo que a veces no saben algunas personas es si es un puro mito o si tiene algo de verdad. En realidad está mal dicho porque los mitos tienen algo de verdad también y de realidad. No saben si es una ciudad únicamente en la imaginación o es una ciudad real. Y hay que decir que esta antiquísima ciudad pues sí tiene tiene una existencia histórica. Esto quedó plenamente demostrado cuando en el siglo XIX un arqueólogo aficionado llamado Heinrich Schliemann
alemán de nacionalidad, judío de origen, que había hecho dinero en Rusia y en Estados Unidos, y que tenía pasión por las obras de Homero. Sufragó y pagó y participó en una expedición para encontrar los restos históricos tanto de Troya como de la capital de Agamenón, del ejército invasor de Troya en la Ilíada, y encontró ambas, encontró la antigua Micenas y encontró también la antigua Troya. De hecho, en Troya encontró muchas ciudades que se habían ido construyendo una sobre la otra, como es habitual en muchas ciudades muy antiguas, que cuando eran destruidas volvían a ser levantadas sobre las antiguas ruinas de ella misma. Y en el sustrato, conocido como 7 o 7A, está precisamente los restos históricos de lo que vendría a ser la guerra que de una manera fantástica cuenta Homero en la Ilíada. En la Ilíada, hay que recordar, no cuenta la guerra de Troya, cuenta solamente unos cuantos días en los que ocurren episodios muy específicos de la guerra de Troya. Porque es larga la guerra de Troya. Es larguísima y está dispersa en muchas obras que de hecho no existen, en las que se llamaban el ciclo troyano, de las cuales pues solo existen actualmente la Ilíada y la Odisea, pero están perdidas muchísimas que contaban el resto de los episodios de la guerra de Troya y que conocemos por otras referencias. Es decir, la guerra de Troya completa la conocemos por muchas otras referencias no homéricas. Y de cualquier manera, bueno, pues se encuentran los restos históricos de esta ciudad. Fue un descubrimiento muy importante y demuestra que el relato de Homero tenía un sustrato verídico. También conviene recordar que Homero escribe esto en caso de que Homero sea una persona, porque hay muchos que niegan que existiese un solo Homero. De cualquier manera, el libro fue escrito, la Ilíada fue escrita antes incluso que la Odisea, se supone, un poquito antes, y cuenta esta historia 400 o 500 años más tarde, es decir, que la guerra de Troya en términos históricos ocurrió más o menos en el 1200 antes de Cristo, y la Ilíada fue escrita más o menos en el 800, 750 por ahí antes de Cristo. Es como si hoy alguien escribiera un poema épico sobre la caída de Tenochtitlán. Con esa enorme distancia estaba escribiendo Homero los hechos de la guerra de Troya. Y por eso cuando se habla del periodo homérico habría que precisar si se habla del periodo al que se refiere Homero en la guerra de Troya o el periodo en el que vivió realmente Homero. Lo importante en todo caso es que la ciudad existe, que ocupa una posición muy importante estratégica desde la antigüedad, frente al mar Egeo, cerca del estrecho de los Dardanelos, en una de las partes más occidentales de Asia, y se presume que probablemente el hecho mismo de la guerra de Troya se haya suscitado porque los troyanos tenían una posición muy estratégica, controlaban el flujo marítimo de las embarcaciones que pasaban por el mar Egeo, y esto seguramente despertó muchos rencores entre los griegos que se unieron en esta guerra de Troya famosa. Sí, por razones comerciales, pues, ¿no? Sí. Y no porque Brad Pitt se hubiera robado a Elena. Exactamente. Sí. Exactamente. Ni porque Elena hubiera estado enseñando las credenciales ya al final ahí también. Una de las cosas bonitas del poema es que realmente no te transmite el rencor que suena lógico tener contra Helena, ¿no? Todos los troyanos han perdonado perfectamente yo Helena. tengo una duda. ¿No? ¿Qué Se pasa le con imagina Helena? En la historia de todas las... Ya cuando se sabe por distintas fuentes, como acabas de decir, ¿qué es lo que pasa con Helena? Yo nunca he sabido. La ¿Vuelve? perdona ¿La Menelao, remachan ¿no? con...? La perdona Menelao, ¿no? Sí, Menelao la perdona y vuelve. Sí, Es pues decir, ya que Pero le le hace la enseña vida ahí imposible, todo, hay pues que ya decir que se anima otra vez. vuelve nada más como para la galería al público, porque luego creo que por Palacio Adentro... Ya No, no- pues no seguramente fue la tan situación tierno. debía ser un poco tensa, pero imagínate, las raptan, 10 años después es la guerra, 10 años después vencen en la O sea, guerra. vino mayor, Regresa ya entonces, mayorcita, Helena. Bueno, pero se conservaba bien, se conservaba ponía sus estupenda, cremas. y la perdonan. No, pues cómo no. Bueno, en todo caso, ustedes también nos perdonarán a nosotros, pero tenemos que interrumpir brevemente este flujo lúdico y conversacional para anunciarles más libros que se suman a la canasta de la dichosa palabra esta noche. Estamos regalando, además de los que ya mencionamos, el libro El último lance de Rama. Bueno, ahorita les sigo diciendo los libros, pero primero les digo la dichosa palabra, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué llaman? Franja, la dichosa palabra que estamos buscando esta noche es cómo se le llama a la franja de tierra
que une dos continentes o un continente y una península. La franja de tierra que une dos continentes o un continente y una península. Quien nos conteste correctamente tendrá preferencia para llevarse, ahora sí, El último lance de rama, un libro por cortesía de Ediciones UNAM. Mira, aquí lo tengo, hasta lo puedo enseñar y toda la cosa. Hasta lo puedes leer ahora. Hasta lo puedo leer y toda la cosa. También de Vasconcelos, La Flama. Publicado por la UNAM, el último lance. Sí, así es, sí, lo dije. Y en este caso, este libro está publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, el INERM, un organismo que depende de la Secretaría de Gobernación, publica La Flama de José Vasconcelos. Tenemos también suscripciones o ejemplares en este caso, Pablo. Suscripciones también a la revista Saber Ver, una revista que edita desde hace algunos años Editorial Yus, una revista de arte y que es muy notable. Lo dijimos bien, Creo que no lo dijimos del todo bien. Editorial Yus. Pero no estábamos regalando esta, estábamos regalando otra editorial Yus, creo, ¿no? Metapolítica o Ixtus, no sé cuál. No me acuerdo, pero creo que sí. Pero podemos fallar, pero nunca de mala intención, como dice la canción. Y finalmente, por una cortesía de sí misma, tenemos la revista de escritura, que como su nombre lo indica, es de escritura. Entonces, síganos llamando a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mándenos un correo electrónico a ladichosapalabra@22.org.mx y podrán pues tener preferencia para ganarse cualquiera de estos atractivísimos libros o revistas. Y siguiendo con las llamadas, llamó Héctor Caballero y pide que si alguien le puede recomendar una antología de escritores africanos. Hay una antología de poesía africana contemporánea que publicó Júcar. No sé si se consiga, son traducciones de Fayad Hamis y de poetas cubanos. Esa es la que yo conozco, pero es poesía. Ahora acaba de salir una de un sudafricano que se llama Breiten Breitenbach, que tradujo Pura López Colomé en ediciones sin nombre, pero ya son autores definidos. Es decir, a partir de que Wole Soyinka recibió el premio Nobel, hubo mayor interés y hay una novela de Soyinka publicada en Alfaguara. Y bueno, el último Nobel que tenemos también es sudafricano, que es Coetzee. De Coetzee tiene unas novelas que son verdaderamente insólitas. A mí la que más me gusta, que me impresionó muchísimo, es Esperando a los bárbaros, en editorial, creo que es Mondadori. En Mondadori también está Desgracia, que es una novela magistral. Pero a mí esto de que sean africanos se me hace como un término muy elástico, te iba a decir precisamente porque, digamos, obras como las de Coetzee, pues es literatura europea. Lo que pasa es que a nadie se le ocurriría hacer una antología de literatura europea, creo yo, ¿no? Quiero decir, San Agustín era africano, Albert Camus era africano. Sí, pero ¿qué significa ser africano si estás escribiendo en también inglés ahorita me acabo de francés, acordar de otro, también Nobel, Nadine Gordimer, que también es de Sudáfrica. Pero si escriben en inglés, como que se considera más... Sí, o Tahar Ben Jelloun, que escribe en francés y es un escritor marroquí, que a mí me gusta muchísimo, por ejemplo. Del África árabe, digamos, del norte. Ahora, lo que pasa es que en estos autores, y por ejemplo en Coetzee pasa, sí está presente como el ámbito de su novela, la vida africana, igual como en el caso de Gordimer. Entonces, aunque ellos publiquen en inglés e incluso vivan en Inglaterra, ¿sí? O en Estados Unidos, sí hay esa presencia de lo africano muy fuerte en la obra. Sí, me recuerda un poco el caso de esa antología de literatura hindú que hizo alguna vez Salman Rushdie con la que entonces era su mujer. Yo les pregunté si había escritores que escribieran en lenguas de la India en esa antología, y me decían, no, los buscamos, pero en realidad solamente tenemos puros escritores en lengua inglesa, porque casi todas las personas que en esos países tienen una buena educación saltan inmediatamente a la lengua del imperio. Como una facilidad de llegar a la publicación. Claro, hay a públicos más vastos también, ¿no? Hay un somalí, por ejemplo, que se llama Farah, se apellida Farah, y ya está escribiendo, primero comenzó a escribir en una lengua en inglés o en francés, no recuerdo, y luego ya está escribiendo en el somalí, pero tiene muy poco público allá todavía, ¿no? No, y me imagino que además no deben ser tan frecuentes las traducciones, ¿no? Sí, como el caso
de los libros bilingües aquí en lenguas indígenas. Así es. Bueno, pues ya le hicimos preguntas al público, entonces lo justo es que ahora respondamos preguntas del público. Entonces, bueno, pues ¿quién se anima por ahí? No, más era bien, al revés. era al revés. Es que ya hicimos las dos sí, ahora cosas. otra vez. Ya les preguntamos al Ustedes público. El perdonarán, público ya se ya las nos Jaime. preguntó. Vuelve a tocar el turno de preguntarle algo. Vuelve Sí, a es tocar un el turno a intercambio. preguntarle ¿Cuál sería la algo al pregunta? público. Bueno, pues preguntémosles entonces cuál es el libro más valioso que han leído. A ver, ¿quién se anima a contestarnos eso? Por allá hay tenemos... valientes. No, pues Ahora hay que llegue muchos el- valientes. Ahora que llegue el micrófono. A ver, ahí. ahora allá por el fondo que fueron Mira, ahí- perdiendo. primero. Ahí va una- Aquí el ya joven llegó de el la micrófono. camisa gris fue el primero que levantó la mano. Pero ya, Bueno, Pero ya le ganaron. Muy Ah, bien, sí, ya le está gané. ya. Bueno, mi nombre es Eliud y el libro que más me ha gustado es de El pequeño hombre de Emilio Rojas. Muy bien. Muy bien. Es el A ver, del acá teníamos diccionario de a un ortográfico. caballero entusiasta desde hace Es el rato. de la enciclopedia. Se me Ah, hace ya, muy mala onda no Emilio pasarle el Rojas. micro porque era un chaleco gris, no un polo gris. es Pero ya ¿llega la el ceguera. micrófono o no llega el micrófono? ¿No llega el llega por la micrófono? izquierda. A ver, el micrófono debe desplazarse a donde quiera, pero que se vaya desplazando. Sí, Muy que bien. se vaya Porque desplazando. nadie va a caminar al micrófono. Sí, el micrófono Ahí no va un camina por ahí. Sí, o bueno, Si si no no, llega el micrófono. llega el micrófono, pues ya con Ahí, disculpa. eso, Ya llegó el algo- micrófono. Eso, ya llegó el micrófono. Ta, 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 tan, ta, tan. Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Mi obra es Don Quijote, de Miguel de Cervantes. ¡Bravo! A ver, ¿quién más se Otra anima? mano por ahí. Aquí el... A ver, por acá, pero que no haya contestado previamente. Oh, pero tú también, pues ya la tenías. Los dos. Los dos. Rápido, Bueno, rápido. mi nombre es Carlos y el libro que más me ha gustado es el de La Metamorfosis de Franz Kafka. Estupendo libro, no hay la menor duda. Luego, Más por ahí. Luego siento uno un poco cucaracha cuando lees el libro, pero... Buenas noches, mi nombre es José Alberto. El libro que más me gusta es Soliloquio de Epicteto. qué culto. Lectores. ¿Y qué ecléctica selección Sí, además la de sí, esta sí, sí. noche? Pues hay muchas más personas, pero creo que... Así El es, tiempo así es es. Pero justo. mientras tanto les recomendamos que tanto los que estemos aquí como los que están del otro lado de la pantalla, pues mediten cuál es el libro que más les ha gustado en todos los que han leído a lo largo de su vida, porque ese es un gran motivo de reflexión para un corte como es. Sí, ¿no? Y hasta Solo sería un blanco. bonito ejercicio que procuraran regalarlo a otras personas, ¿no? Tienen como 3 minutos para pensar en eso. Ahorita regresamos. Seguimos en vivo desde el Centro Cultural Telmex, aquí con mucho público y con muchas dudas todavía pendientes. Recuerden que aún tienen unos minutos para escribirnos o llamarnos para decirnos el nombre del primer compositor mexicano en estrenar una ópera en Europa y el nombre de dicha ópera. Recuerden que estamos regalando el libro La Ópera, 1901-1925, de Edgar Ceballos, así como pases para ver José el Soñador y Los Miserables. También estamos buscando nuestra dichosa palabra, franja de tierra que une dos continentes o un continente y una península. Así que rápido por teléfono. A mí me o entra por la duda, correo. ¿los pases son solo para los que sepan la respuesta a la pregunta especial o los pases son en general? No, los pases son solo para los que sepan la respuesta especial, pues sí, según está nos complicado. indicaron, aunque nos podrían dar una contraindicación. Pues sí, es que- Ahora, la pregunta está muy fácil porque si se ganan el libro, aquí mismo la ven y ya la responden, ¿no? Que ese es de Hay que ópera, ahí decir viene. que no dejamos Esto es a nadie como- en los cortes. Como eso de cuando vas a pedir un acercarse. préstamo al banco que no te prestan porque no tienes dinero, Sí, ¿no? sí. Bueno, hay un dicho en Francia que dice no se presta más que a los ricos. Exacto, ¿no? En fin, Luis Moreno nos llamó y nos preguntó a qué se refiere la expresión tête-à-tête que dice el personaje de Armand Duval, refiriéndose a Marguerite Gautier en La Dama de las Camelias. Ándale, es como 3 en una la pregunta. Ahí tienes tu nombre. Pero a ver, Pregunta lo especial. intentaré. A ver, empecemos. La Dama de las Camelias es una novela de Alejandro Dumas.
es Alejandro Dumas hijo. Alejandro Dumas padre, bueno, pues es un escritor mucho más importante y un escritor además que en general escribía novelas de aventuras en un contexto histórico. Alejandro Dumas hijo es un romántico menor, digamos, cuya única novela muy popular es La Dama de las Camelias. No es una gran novela, no es una mala novela, sin embargo, es una novela bastante entretenida que narra la historia de Margarita Gautier, una cortesana, es decir, una mujer de la vida alegre pero de altos vuelos, que bueno, se enamora de ella un hombre que se llama Armando Duval, que es el héroe de esta novela, y él quiere, bueno, digamos, hacerla su mujer y mantenerla. Lo que pasa es que ella, bueno, pues es muy rica porque su negocio va muy próspero, y él no es tan rico porque pues depende todavía de su padre y no tiene los medios para mantenerla. Entonces termina un poco siendo su chulo, y luego, bueno, pues el padre convence a Margarita Gautier de que abandone a Armando Duval para que no lo pierda, digamos, en su vida de lujuria y desenfreno. Y bueno, luego ella además tiene tuberculosis, entonces la cosa se pone un poco heavy metalera en el camino. Cuando la cortesana enferma es que ya se ponen mal las cosas. Es que ya la cosa se pone muy mal. No, pero fíjate que incluso como parte, el título de la obra es muy bonito de dónde sale, se llama La Dama de las Camelias, porque Margarita Gautier asistía todos los días a la ópera con un ramo de camelias. 25 días al mes esas camelias eran blancas y 5 días al mes esas camelias eran rojas, por razones más o menos evidentes que espero no tener que explicar aquí, y si no entienden, pregúntenle a sus papás o a su médico de más confianza. ¿Sobre todo a sus mamás? O a sus mamás, sí, ¿verdad? Sobre todo a sus mamás. Bueno, pero en todo caso, en todo este contexto, ¿qué tiene que ver el tête-à-tête? Bueno, tête-à-tête es una expresión francesa que significa literalmente cabeza a cabeza. Un tête-à-tête es un encuentro íntimo, no necesariamente un encuentro sexual, sino un encuentro en donde solo hay dos personas. Puede ser un encuentro de negocios, un encuentro entre amigos, o un encuentro familiar, pero en donde solo hay dos personas. No confundir, por cierto, tête-à-tête con vis-à-vis, que es otro galicismo que significa frente a frente, y que incluso ahora ha adquirido un segundo sentido que es como dado que o habida cuenta de que, y simplemente es porque están frente a frente dos ideas, y es la metáfora que se emplea. Pero en todo caso, tête-à-tête es un encuentro íntimo. Bueno, a lo largo de la Dama de las Camelias, Margarita Gautier y Armando Duval tienen como 400 tête-à-tête, pero supongo... Muchos ramos ahí de camelias. Sí, mucho ramo de camelias, sobre todo blancas. La camelia blanca ahí es muy socorrida. Además no tienen olor, creo, las camelias. Eso se agradece. En fin, en todo caso, Oye, qué horror, Dios mío, me avergüenzo. Ya que estamos hablando de una cosa muy operística, hay que recordar que de alguna manera la Traviata deriva del argumento de la Dama de las La ópera de Camelias. Verdi, así es una adaptación, aunque aquí ya no se llaman Margarita Gautier y Armando Duval, sino Violeta Valeri, y él se llama... Alfredo Germont. Alfredo Germont, así es. Bueno, en todo caso, el primer tête-à-tête que tienen Margarita Gautier y Armando Duval tiene lugar durante una cena. Él es invitado por un amigo común a una cena en casa de Margarita Gautier. Él tiene muchas ganas de conocerla, la ha visto en la ópera y le ha parecido una mujer bellísima. Él sale de la habitación un momento, ella se encuentra con él en otra habitación, él le confiesa su amor y ella le entrega en ese momento una camelia roja, y le dice que lo recibirá cuando esa camelia haya cambiado de color, por razones también más o menos evidentes, y entonces ahí se produce el primer tête-à-tête de Armando Duval y Margarita Gautier. Ya llegó, además, ya se fue aquí el libro de la ópera. La ganadora es María de Jesús Canosdo es lo que dice aquí más o menos. Si estoy pronunciando mal el apellido, mil perdones. No vamos a decir la respuesta todavía porque todavía queda pendiente otro ganador, pero ya se fue uno de los libros de la ópera. Lo que sí tenemos pendiente son más respuestas, si nos da tiempo para contestar a alguien que no entiendo su nombre. Hoy estamos faltos de caligrafía. ¿De dónde viene la palabra mandrágora? Viene del griego. Mandrágora es significa, si no me equivoco, que no le gustan los animales o que los animales la rechazan. La mandrágora es una planta, es una hierbita que tiene cualidades muy curiosas e historias fantásticas a su alrededor. La raíz de la mandrágora se supone que tiene una forma humana, o algunos ven una forma humana en la raíz de la mandrágora, y esto ha dado pie a una infinidad de teorías y de interpretaciones mágicas acerca de las propiedades posibles de la mandrágora, que además es narcótica y tiene unos frutitos que apestan y que con justa razón es considerada como una planta así como de brujas, ¿no? Y que fue de hecho una planta medicinal durante muchísimos siglos,
desde los egipcios, y Hipócrates la menciona, y se usaba en sus propiedades hipnóticas, sedantes, etc. Y para desmayar a los pacientes, así. Sí, no sé No, si por bueno, el se olor o supone que curaba la esterilidad y la imbecilidad y la Sí, sí. úlcera y era un Eso lo dice anestésico. incluso Maquiavelo en alguna... Sí, En la mandrágora, La precisamente. mandrágora, ¿no? Así es. Incluso el nombre científico es muy bonito porque es Mandrágora officinescus. Y no es chiste mío, ese es cierto. Algunos sí lo necesitarían. Bueno, Sí, es porque que sí, la es úlcera, alguna la esterilidad y identificación. la estupidez luego siempre están muy presentes en las oficinas. Puede Y ser, en se unas sí, en supone otras no. que para cosechar la planta, dice Plinio que hay que sacarla con mucho cuidado, porque si nada más la arrancas, la raíz, este embrión humanoide, pega un grito que o te deja loco, o te deja sordo, o te puede matar inclusive. Entonces, para arrancarla había que trazar unos círculos alrededor, tener un perro negro, atarle una cuerdita al perro negro y a la luna planta llena. en una noche de luna llena, llamar al perro y que fuera el perro el que sacara la mandrágora. Y se supone que así se Pero realizaba ¿y el todavía perro hasta se el siglo moría XIX, o ¿no? Invitamos a No, todo el no. público a que prueben esta noche una mandrágora como para irse a dormir. Capear. Lo que sí queremos es agradecer a todo el ¿Y cuál es la personal del dichosa Centro palabra? Cultural Telmex, a Ocesa, que nos invitó a estar aquí, sobre todo a Hugo Hernández, a todo el público Gran que estuvo coordinador. aquí con nosotros y que esperamos que se hayan divertido y que nos acompañen en futuras excursiones. Muchas gracias a todo el staff de Canal 22 que siempre hace muchos esfuerzos en estas salidas. Y la Y dichosa la palabra. dichosa palabra de hoy era istmo, así que esa sí la podemos decir, la de El la... istmo de Tehuantepec. La otra la vamos a dejar para el email, ¿no? La ¿Sí? dejaremos para la Ok. próxima semana por si acaso alguien todavía puede seguir investigando esta semana. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí y hasta nos vemos pronto. el sábado. Y vengan a ver Los Miserables, José el Salvador.